Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por todo lo que ha bendecido a su pueblo en el transcurso de esta semana. Y también nos ponemos en las manos de Dios para pedirle de sus bendiciones para la semana que viene. Gloria a nuestro Dios. Cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestra cabeza. Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Divino Señor, por todo lo que has bendecido a tus hijos en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Es verdad, Señor, tuvieron que trabajar, tuvieron que negociar, pero ahí estuviste tú, Divino Dios, para darles de tus bendiciones económicas. Bendito sea tu nombre, poderoso Dios. También te damos gracias, Divino Señor, por nuestros hermanos que salen muy temprano de sus hogares. Padre Santo, en este momento los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, poderoso Dios, que seas con ellos, Señor del cielo. Padre, salen de sus hogares, unos regresan por la tarde, otros regresan por la noche, pero de todos modos, Divino Señor, tú estás al cuidado de ellos, poderoso Padre, y los bendices y los cuidas y los traes con bien, Divino Señor Dios, hasta que llegan a sus hogares, poderoso Señor. Sé con ellos, por los que llegan por la tarde y por los que llegan por la noche, Divino Señor, que tu bendición sea para ellos, poderoso Padre. También, Señor, ponemos en tus santas y benditas manos a los que se van a vivir a otro lugar. Así lo requiere su trabajo, así lo requiere su negocio, por eso tienen que dejar al pueblo, tienen que dejar a sus hogares, tienen que dejar la iglesia, Divino Señor Dios Todopoderoso, y entonces, mi Señor, por eso los ponemos en este momento en tus santas y benditas manos, y te pedimos, Padre Santo, que tú seas con ellos, que los lleves con bien, que allá donde van a estar, Divino Señor, tú estés con ellos, los cuides, los guardes, los defiendas, para gloria de tu nombre. Son tus hijos, Señor, y por eso los ponemos en tus santas y benditas manos. Padre, también te pedimos por nuestros hermanos que no tienen trabajo, Señor. Si mañana salen a buscar trabajo, te pedimos, Señor, que tú los vayas guiando, que los lleves, Divino Señor, porque tú sabes a dónde están los trabajos, Señor del cielo. Y que los lleves, Divino Dios, y que puedan, Divino Señor Dios Todopoderoso, encontrar el trabajo, Divino Señor, y traer el sustento para su familia, Dios Todopoderoso. Sé con ellos, mi Señor. Los ponemos en tus santas y benditas manos. También, Divino Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, los que el día de mañana se van a presentar a su nuevo trabajo. Padre Santo y Dios Eterno, ya tienen el trabajo, ya nada más se presentan el día de mañana a su nuevo trabajo, pero Divino Dios, también los ponemos en tus santas y benditas manos para pedirte que las personas que los reciben como trabajadores se den cuenta que son tus hijos y eso les va a traer bendición, Señor. Tómalos en tus santas y benditas manos y sé con ellos, poderoso Padre, en su nuevo trabajo, Señor. También te pedimos, Divino Señor Dios Todopoderoso, por tus hijas que solo están esperando lo que les traen, Señor. Sus esposos salen a trabajar y se llega el momento, Divino Dios, en que tienen que traer el fruto de su trabajo, que es para el sustento de la familia. Ellas solamente lo están esperando, Divino Señor. Pero, Padre Santo, tus hijos traen el dinero y lo depositan en las manos de sus esposas y ellas se encargan, Divino Señor Dios, de distribuirlo, Padre Santo. De tal manera te pedimos, Padre, que ese dinero, si hay necesidad de multiplicarlo, multiplícalo, Divino Señor Dios, Padre Santo. Y si no, Divino Señor, que ese dinero que reciben alcance para la semana, Divino Señor, o alcance para la quincena, poderoso Padre. Los dejamos en tus santas y benditas manos, Señor. También te pedimos, Divino Señor, por nuestras hermanas que reciben muy poquito. Aquí en esta iglesia, Divino Señor, hay varias de tus hijas, Señor, que reciben muy poquito, Padre. Pero, Divino Señor, el dinero que reciban, Dios Todopoderoso, cuando ellas ya lo tengan en sus manos,
te pedimos, divino Señor, que tú lo multipliques de tal manera, divino Señor, que ese dinero, Señor, que reciben ellas, pueda alcanzar también, Señor, para la semana, o pueda alcanzar también, divino Señor, para la quincena. Poderoso Padre, que así, divino Señor, puedas, divino Señor, sustentar a tu pueblo, como siempre, divino Señor, porque te preocupas por todos nosotros, divino Señor. Gracias, Señor del cielo. Gracias, poderoso Padre. Ahora, Señor bendito, te pedimos, Señor del cielo, que estés atento. Tus hijos van a depositar de lo que tú les has dado en el transcurso de esta semana y van a depositar su diezmo o van a depositar, divino Señor Dios, de lo que tú les has dado, Señor del cielo. Padre Santo, está atento, mi Señor. Está atento, Padre, porque tú, divino Dios Todopoderoso, si ves, divino Señor Dios, que las cosas no están bien, Señor bendito, tú vas, divino Señor, a multiplicar esos dineros, poderoso Padre, y también, divino Señor Dios, van a servir para el sustento de la familia en el transcurso de esta semana que viene, Señor. Padre Santo y Dios Eterno, está muy atento, divino Señor. Tus hijos pasan a depositar, Señor Dios Todopoderoso, y tú, Señor, Padre Santo y Dios Eterno, recibes esos dineros, Señor del cielo, porque eso es lo que tú has estipulado para todos nosotros, divino Señor Dios Todopoderoso, que después de que tú nos has dado, nosotros tenemos esta orden de parte tuya, que tenemos que depositar, divino Señor Dios, una décima parte de lo que tú nos has dado, Señor del cielo. Que sea de esta manera, divino Señor Dios, y que todos tus hijos lo depositen, Señor, y tú, divino Dios Todopoderoso, lo vas a entregar a quien lo vas a entregar, poderoso Padre, y así, divino Señor, todos vamos a recibir de tus bendiciones para gloria de tu nombre. Gracias, divino Señor. Gracias, poderoso Padre. Señor, atento, tú, divino Dios, en lo que depositan tus hijos, y los bendices, divino Señor, en grande manera, de acuerdo como dice tu palabra, Señor bendito. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, se recogen estos dineros, poderoso Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Ahora, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra de Dios. Y vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, en el capítulo 1 y en el verso número 7. Libro de Proverbios, capítulo 1 y en el verso número 7. Proverbios capítulo 1 y en el verso número 7. Y dice así la palabra, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora ustedes, hermanos. Muy bien. Entonces, este es el texto base. Y la plática que vamos a tener ahora, hermanos, se llama la sabiduría. Pero hacemos una oración, cerrando nuestros ojos, inclinando nuestra cabeza. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar en tu palabra, poderoso Señor. Te pedimos, Padre y Dios eterno, que cada uno de nosotros, mis hermanos, divino Señor, que me oyen hoy en este día y que me están viendo, divino Señor Dios, tú le des la inteligencia, Señor, para discernir esta palabra, para entenderla muy bien, Señor, Dios Todopoderoso, que con sus mentes, divino Señor, la entiendan perfectamente bien, Señor del cielo, y después, divino Señor, que ya la hayan entendido, de su mente, Señor, la pasen a su corazón y ahí la guarden, para cuando se llegue el momento de ponerla por obra, ahí la tienen, Señor. Gracias, divino Dios, porque tenemos esa oportunidad maravillosa de oír tu palabra, Señor del cielo, que nos anima, que nos motiva
que nos corrige, que nos exhorta, pero que también nos alimenta espiritualmente. Ahora, Señor del cielo, te pido para mí, Padre, extiende tu mano, ponla sobre mí, divino Señor, y que tu bendición baje desde mi cabeza hasta mis pies, Señor bendito, iluminando mi mente, llenando mi corazón, Padre, desatando mi lengua, divino Señor, para que todo lo que hable yo sea lo que tú pusiste en mi mente y lo que tú pusiste en mi corazón, Señor Dios Todopoderoso. Padre, vamos a dar principio, vamos a comenzar, divino Señor, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo damos principio. Amén. Muy bien, hermanos. La plática que vamos a tener ahora se llama la sabiduría. Muy bien. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que nosotros los humanos fuimos hechos a su imagen y semejanza y nos puso nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros sentimientos o emociones, hermanos. Entonces, estas tres cosas el Señor las tiene y puso de su imagen, hermanos, esto para nosotros. Entonces a nosotros no nos falta nada. Podemos razonar perfectamente bien, podemos, hermanos, discernir también las cosas. Así es que entonces, esta palabra, hermanos, es lo que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios, entonces, nosotros como humanos fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y aunque las personas no conozcan el Evangelio y hoy no conozcan la Biblia, saben estas cosas y dicen, estamos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, esta sabiduría nos las puso en la mente nuestro Dios para que podamos nosotros discernir las cosas. Hermanos, yo considero así, hermanos, que nosotros tenemos una sabiduría, pero que es una sabiduría humana. Así lo pienso. Se los voy a explicar para que ustedes, hermanos, puedan discernir también sobre este asunto. Entonces, hermanos, esta sabiduría humana la tenemos nosotros. ¿Cómo es entonces la sabiduría humana? Bien, la sabiduría, hermanos, que nosotros adquirimos en algunas ocasiones es por la práctica. Cuando nosotros empezamos a practicar determinada cosa, nos volvemos diestros, hermanos. Nos volvemos diestros y de las cosas que practicamos, ya, hermanos, las podemos hacer muy bien. Y cuando otra gente ve lo que nosotros hacemos, dicen, es muy inteligente. Ajá. Pero cada uno en sus capacidades que Dios le ha dado, puede ser, hermanos, y puede tener esta sabiduría humana, que es a medida de la práctica, según yo. Y entonces a la medida de la práctica nos viene la destreza. Y ya somos diestros, hermanos, para hacer determinada cosa. Y he visto yo a personas, hermanos, que tocan algún instrumento y que lo tocan tan bonito, tan maravilloso que digo, qué bueno, cómo lo hacen. Pero todo eso viene precisamente por la práctica, se vuelven diestros y las cosas entonces empiezan a salir bien. Pero hasta esto yo le llamo sabiduría humana. Por la técnica, hermanos, que ellos tienen también, que aprendieron de otro, o que a lo mejor de un libro, o algo así. Y entonces con esa técnica empiezan ellos a perfeccionarse y las cosas empiezan a salir bien. Y así pienso yo, hermanos. Y entonces, al ratito ya tenemos un conocimiento de algo, de tal manera que cuando alguien nos pregunta referente a alguna cosa, entonces nosotros como que nos quedamos tantito pensando y luego le damos la respuesta. Y dicen, tiene mucho conocimiento. Muy bien, todo eso es precisamente por lo que yo pienso, por la práctica, por la destreza, por la técnica. Y ya tenemos conocimiento. Y entonces, hermanos, nuestro pensamiento como que se ha desarrollado. He oído una palabra, hermanos, que a lo mejor no la entiendo muy bien,
pero si a lo mejor se los digo a ustedes, ustedes dicen que sí, y si no, bueno, pues de todos modos la desechan. Esta palabra que nos hace hacer a nosotros cosas y que nosotros podemos y que nos hacemos diestros y que pues hasta somos superiores a otras personas, yo le llamo intuición. No sé, hermanos, si esta palabra sea correcta, pero yo le llamo así. Pero si no, pues, hermanos, pues no hay problema. Simplemente la quitamos y se acabó. Pero si es así, hermanos, entonces nosotros tenemos esa intuición y podemos desarrollarnos en determinada cosa. Y cada uno en lo que se puede desarrollar se vuelve diestro, hermanos, y entonces adquiere lo que yo llamo sabiduría humana. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿cómo adquirimos esa sabiduría humana? Según yo, pónganse ustedes abusados para que vean si estoy hablando bien. Cuando el niño nace, hermanos, los papás tienen que motivar al niño desde que entra al kinder. Algunos papás le empiezan a decir, cuando tú seas grande, hijo, vas a manejar un coche como este. ¿Ah? Así, papá, sí, hijo, y vas a tener el dinero para comprarlo. Es uno de los más buenos que hay ahorita. Y en fin, y entonces el niño comienza, hermanos, como a motivarse para todas esas cosas. Y también, hermanos, la mamá le dice a su hijo, cuando tú crezcas, hijo, yo quiero que tú seas licenciado. Y el niño no sabe ni qué cosa es eso, pero se lo explica ahí la mamá. Por lo tanto, ahorita te voy a llevar al kinder y aprendes todo lo que te enseñe la maestra. Y me acuerdo que las maestras, hermanos, cuando yo fui al kinder, sacábamos nuestro cuaderno y nos enseñaban a hacer los palitos. Ella lo ponía en el pizarrón, ustedes háganlo. Y si no, nos agarraban nuestra mano, porque no sabíamos ni agarrar el lápiz, pero nos decía cómo, y nos ponía palitos, 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 palitos. Y así empezábamos. Y bolitas, 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 bolitas. Humito, humito, y cosas así, hermanos. En una ocasión yo oí, hermanos, a una persona, a una familia que estaban en otro lugar de donde vivían. Y entonces ya se estaba acercando el fin de semana y hay que comenzar la otra cuando ya entraban todos los niños a la escuela. Y entonces platican entre los esposos y dice, ya nos tenemos que ir porque el lunes el niño tiene que ir a la escuela, la niña tiene que ir a la escuela. Y entonces dijo la demás familia, pues ¿en qué año van? Y les dijeron los papás, en kinder. Ay, en kinder, dice, en kinder se pueden que no vayan y punto, se acabó. Pues en el kinder, ¿qué cosa les enseñan? Pero si nosotros como papás somos inteligentes, el kinder es la base de lo que va a ser el niño después. Así lo veo yo, hermanos. Así es de que entonces todo eso que el niño aprende y empieza a grabarse en su mente, que tiene que ir a la escuela, que tiene que aprender lo que le enseñan. Y si le enseñan a hacer palitos y le enseñan a hacer bolitas, pues él las tiene que hacer bien y las tiene que aprender y todas esas cosas. Muy bien. Y entonces yo pongo el ejemplo, hermanos, cuando nosotros o cuando ustedes o cuando los humanos vamos a hacer una casa o un edificio, hermanos, le tienen que poner buenos cimientos. Esos cimientos no se van a ver, esos cimientos van a quedar enterrados, pero esos cimientos tienen que ir bien hechos, hermanos, bien hechos porque van a sostener todo el peso de la casa. Esos cimientos, hermanos, para el niño es el kinder, hermanos. Y esos cimientos tienen que ir bien puestos en el niño por las maestras para decirles, esto es lo que tienes que aprender. Y si aprende a hacer bolitas, si aprende a hacer palitos, hermano, va a aprender todo lo demás, porque ya desde niño le enseñaron que tiene que ir a la escuela, que tiene que obedecer al maestro, y etcétera. Así lo veo yo, hermanos. Entonces, hermanos, en esta sabiduría que estamos hablando, de esta sabiduría humana, así es entonces, hermanos, como nosotros nos vamos formando.
nos vamos formando y nuestros padres nos van formando y luego nosotros vamos formando a nuestros hijos. Porque si dejamos al niño que a lo mejor en los 5 días de la semana nada más vaya 3 o nada más vaya 2, el niño se impone y no le toma interés a eso que le enseñan. Pero si le decimos que eso es importante, entonces el niño se pone abusadito y lo aprende bien, hermanos, y después de eso, cuando ya pasa, hermanos, a la primaria, lleva esa mentalidad de que tiene que aprender, de que tiene que ir a la escuela, de que tiene que obedecer al maestro. Cuando todo eso empieza a caminar y a trabajar bien, hermanos, entonces tengan ustedes la plena seguridad que el niño va a ser un profesionista. ¿Por qué? Porque ustedes como papás lo están motivando, lo están enseñando. Para él no hay nada que ahí se va. Para el niño las cosas tienen que salir bien y ahí están los papás, o debemos estar los papás, para dirigirlos y para enseñarles que las cosas deben de salir bien. Hermanos, quiero ponerles un ejemplo. Yo solamente estudié mi primaria, pero tuve, pues yo digo, hermanos, que la gracia o el privilegio de trabajar en la fábrica de papel San Rafael. Muy bien. Y entonces, hermanos, trabajé en un departamento que se llama Máquinas Formadoras de Papel. Cuando llegué por ahí, pues veía yo cómo salía el papel, se enrollaba y salían toneladas de papel y bueno, en fin, el proceso, hasta que ya lo cargaban en los carros para salir a venderlo. Entonces, como yo trabajé en ese departamento, poquito a poco me fui acercando, fui viendo cuál era la razón por la que se hacía el papel y cómo se hacía. No entendía yo, pero pues hacía yo por entenderle. Y bueno, un día, ya entonces, platicando con un ingeniero, me dice, ahorita vamos a traer los planos para que veamos los planos de la máquina. Muy bien. Y entonces, ya dando un paso grande, hermanos, al conductor no sabía igual que yo cómo se manejaba la máquina. Y entonces llegó el ingeniero, lo puso en una mesita donde almorzábamos y empezó a enseñarnos. Aquí entra el agua, aquí metemos la pulpa, o nosotros le decíamos pasta, y bien, y aquí se va formando, y todas esas cositas. Y nos las iba enseñando, hermanos, con los planos. Y yo muy inteligente ahí, hermano. Y en eso de que estaba yo viendo y todo eso, pues aprendí más primero que el conductor, aprendí cómo se echa a andar la máquina, cuál es el proceso del papel y todas esas cosas. Y ya los tenía yo en mi mente y en mi corazón. Entonces, hermanos, cuando yo ya fui el conductor, entonces ahora se me presentaban problemas. Y las personas que tenían que entregarme la máquina, compañeros que tenían que entregarme la máquina, entonces me decían, pues no se ha podido trabajar. Casi todo el día no pudimos trabajar. Perdón, hermanos. Entonces, yo, hermanos, ya conociendo la palabra de Dios, yo sabía, hermanos, yo sabía que Dios, hermanos, nos cuida, nos oye. Y desde la oración que hacíamos en la casa, mi esposa y yo, llegaba yo, cuando ya veía yo cómo estaba el departamento, cómo estaba la máquina, no se había podido trabajar, mucho papel que no servía y todas esas cosas. Entonces yo llegaba y me disponía yo para trabajar y en mi mente le estaba yo diciendo, dame inteligencia, Señor, dame inteligencia. Ajá. Entonces, hermanos, pues me venían ideas. Iba yo a ver por qué no se puede trabajar, qué es lo que pasa. Y empezaba yo a recorrer desde que se metía el agua, desde que se metía la pasta o la pulpa y todo eso. Y empecé yo a ver a dónde estaba el defecto. Y con la ayuda de nuestro Dios, hermanos, encontraba yo el defecto, lo corregía y en 1 hora máximo, o a veces un poquito más, hermanos, y ya cuando volvía el ingeniero a ver cómo estábamos nosotros, ya estábamos trabajando bien. Bueno, entonces se empezaron a dar cuenta que yo tenía mucho interés
en que el papel que se fabricara saliera bien. Bueno, y así fue, hermanos. Y entonces me hice ¿cómo puede ser la palabra? Como maestro, porque aprendí varias cosas de referente al asunto del papel. Y entonces, en muchas ocasiones, cuando ya estaba yo en la casa y la máquina no podía trabajar, mandaba al ingeniero a alguna persona a la casa para que me fueran a traer, para que viniera yo y viera yo cómo estaba. Bueno, hermanos, a eso yo le estoy llamando también, hermanos, sabiduría humana. Entonces, hermanos, todo se relacionaba con la máquina de papel, con la fabricación del papel y en fin, todas esas cosas, hermanos. Y digo así, hermanos, entonces yo fui un diestro para hacer el papel. Pero ¿cómo salió? Pues por mi dedicación, hermanos, porque empezaba yo a buscar desde dónde, pues puede estar en cualquier cosita que fuera sencillita, pero que no estaba correcta, en la máquina la corregía yo, y en muchas ocasiones algo tan sencillo, lo corregía, y con eso era lo suficiente. Muy bien, así fue, y creo, hermanos, entonces que yo fui un maestro ahí en la máquina. Muy bien, pero ahora quiero que vayamos, hermanos, a conocer lo que el apóstol Pablo dice al respecto. Vamos a ver, hermanos, el libro de Filipenses, capítulo 3, en los versos 3 al 10. ¿Qué dice el apóstol Pablo referente a este asunto del que estamos tratando ahorita? Filipenses, capítulo 3, en los versos del 3 al 10. Y si no, pues podemos empezar a leer desde el 1. Efesios, Filipenses, capítulo 3. Y dice así Filipenses, capítulo 3. Vamos a comenzar desde el 1, hermanos. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Así habla el apóstol Pablo a los filipenses. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque a los cristianos que no eran judíos, hermanos, los judíos los querían volver judíos y querían que se guardara toda la ley de aquel tiempo. Y el apóstol Pablo solamente le hablaba a las gentes que les hablaba, que no eran judíos, solamente les decía: ustedes crean en Cristo, Cristo es el Salvador del mundo. Y así estaba. Bueno, entonces, porque nosotros somos la circuncisión, los judíos le hablaban de la circuncisión a los nuevos cristianos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dijo el apóstol Pablo, y le decía a sus seguidores que tenía ahí ya, porque les había hablado de la palabra: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fíjense todo lo que era. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así decía, hermanos, el apóstol. Muy bien, así se sentía él. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Esto es lo importante. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Oigan cómo está hablando el apóstol Pablo. Pertenecía al Sanedrín, era maestro de maestros, pero aquí todo eso, dice, lo aventé, lo tiré, lo eché a la basura. Verso 10, y dice de esta manera: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, hermanos. Entonces vean como el apóstol Pablo dice, hermanos, que tuvo mucho conocimiento en esto de la ley, o sea, mentalidad humana. Eso es lo que yo pienso, hermanos. Pero después, cuando él conoció a Cristo, le importaba más lo espiritual que lo carnal o que lo humano. Y cuando ya se trata de escoger, él dice que es maestro de maestros. Él dice que adquirió este conocimiento y lo pusieron en alto las personas de aquel tiempo. Pero dice, cuando conocí a Cristo, todo eso lo tuve por basura y acogí todo eso y lo eché a la basura para cambiarlo por el conocimiento de Cristo, que es por la fe, hermanos. Entonces, nos estamos dando cuenta, yo quiero, hermanos, que nos demos cuenta que a pesar de que él pertenecía al grupo selecto de los del Sanedrín, eran personas, hermanos, bien educadas en la ley, bien preparadas en el aspecto, hermanos, y el apóstol Pablo, siendo muy joven, ya estaba ahí. Muy bien, cuando conoce a Cristo, entonces todo eso lo tiene que dejar, porque ahora estaba a su tiempo en Cristo. Ya no tenía tiempo para otras cosas, ya no tenía tiempo para ir al Sanedrín y platicar con los demás, ¿qué vamos a hacer con este reo que nos trajeron? No, entonces dice, todo eso yo lo tengo por basura, lo echo por allá, y punto. Y yo me dedico a las cosas que el Señor me ordenó y que el Señor me mandó. Ajá. Entonces, hermanos, veo yo de esta manera, y a eso le puse yo aquí, sabiduría humana. Muy bien. Pero entonces, como ya vimos de la sabiduría humana, ahora, hermanos, vamos a ver la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque en la sabiduría divina, hermanos, no entran o no participan en mucho los conocimientos adquiridos en las escuelas. Sí tiene que ver algo, hermanos, pero no entran en esto, en la sabiduría divina. Pero vamos a ver mejor, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, en el capítulo 3. Primer libro de Reyes, en el capítulo 3. Primer libro de Reyes, en el capítulo 3. Y dice así la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, y en el capítulo 3, y en el verso número 5. Y dice así. Amén, hermanos. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 5. Dice así. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche, en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta, tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Muy bien. Entonces ahora, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande,
que no se puede contar ni numerar por su multitud. El 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar. Ya está solicitando lo que quiere. Cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieres. El 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, y de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Vean ustedes, hermano. Nos pasamos al verso 18 para no ir leyendo todo el relato. Verso 18. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, ya está viendo cómo va a demostrar su sabiduría. Aconteció al tercer día, después de dar a luz, ya estaban las dos mujeres delante del rey Salomón. Después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Entonces el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y le trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partidlo por medio al niño vivo y dadle la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es la madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces, hermanos, esta es la sabiduría divina. Cuando no se necesita, hermanos, las escuelas y todo, y es bueno que la gente se prepare y que nosotros todos fuéramos personas preparadas, hermanos, pero será, hermanos, para otra cosa, para nuestra vida aquí en la tierra o algo así,
Pero cuando ya entramos a servir a Dios, hermanos, tenemos que adquirir sabiduría humana, porque las cosas van a ser difíciles y tenemos nosotros que discernir entre el bien y el mal, hermano. Muy bien. Así es entonces, hermanos, como el rey Salomón se hizo conocer y mucha gente venía para oír su sabiduría. Muy bien. Quiero, hermanos, poner otro ejemplo. Y este ejemplo, hermanos, lo encontramos en el profeta Daniel, en el capítulo 5 y en el verso 10. Profeta Daniel, capítulo 5 y en el verso 10. Profeta Daniel, capítulo 5 y en el verso 10. Capítulo 5 y en el verso 10. Y vamos a leer del capítulo 5 los versos 10 al 17. Y dice así, amén, hermanos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, sala del banquete, y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él le dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Correcto. Nos pasamos al verso 22, hermanos. Y en el verso 22 dice así, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera
y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca honraste. Muy bien. Entonces, hermanos, de su presencia fue enviada una mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. A los medos y a los persas. Correcto, hermanos. Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta cómo están sucediendo las cosas con la sabiduría divina. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. Entonces, hermanos, nos damos cuenta ahora de Daniel. Y Daniel, con toda seguridad, era un hombre inteligente referente a las cosas aprendidas en donde fue a estudiar. Correcto, hermanos. ¿Verdad? Pero ahorita no se necesitaba eso. Ahorita se necesitaba una comunión con el Dios que sabe todas las cosas para que le dijera qué cosa quería decir esa escritura y para que él la leyera y se la diera a entender al rey, hermanos. Y todo eso Daniel lo pudo hacer y vemos ahora que es el tercer señor en el reino más poderoso de aquellos tiempos, que primero tuvo Nabucodonosor y después los medos y los persas y etcétera, etcétera. Muy bien, hermanos. Entonces, a esto yo le estoy llamando sabiduría divina. Y estamos poniendo estos ejemplos para que notemos la diferencia de la sabiduría humana y la sabiduría divina. ¿Correcto, hermanos? Bien. El tema se llama ¿cómo, hermanos? La sabiduría. Así nada más, la sabiduría. Correcto. Hermanos, entonces, esta sabiduría que nosotros tenemos y que hemos adquirido porque somos diestros en algo, le llamamos sabiduría humana. Pero cuando se trata de resolver asuntos, hermanos, más importantes, entonces tenemos que echar mano de la sabiduría divina. Y tenemos nosotros, hermanos, ese privilegio, como cristianos, hermanos, tenemos ese privilegio de que Dios se fije en nosotros cuando nosotros ponemos interés, así como ponemos interés en las cosas, hermanos, del mundo, así mismo tenemos que poner interés en las cosas espirituales. ¿Cómo es esto? ¿Por qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios para mí? Hermanos, tratar de descubrir. Y cuando ve Dios que nosotros nos interesamos, entonces Él se manifiesta en nosotros, hermanos, y podemos realizar varias cosas que muchas personas no han podido. Muy bien, pero vamos, hermanos, ahora a ver Génesis capítulo 41. Yo espero que me tengan paciencia, hermanos. Génesis capítulo 41. ¿Por qué? Porque Dios nos ha tenido tanta paciencia a nosotros que cuando está su palabra, nosotros decimos, ¡ay, ya está muy largo! Pero bueno, vamos a ver a José el soñador. Génesis capítulo 41, en el verso 33. Y dice, Génesis capítulo 41, en el verso 33. Muy bien. Y dice así, hermanos. Dice, por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo
sobre la tierra de Egipto. Muy bien. Después de eso, estamos en el capítulo 41 y nos pasamos al verso 37. Verso 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Seguimos hasta el 43. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en el dedo de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la rodilla de Egipto, y lo puso sobre toda la rodilla de toda la tierra de Egipto. Muy bien. Entonces, hermanos, todo esto estamos viendo que pasó por la sabiduría divina. Bueno, correcto, hermanos. Entonces, he tratado de decirles a ustedes que según yo, hay sabiduría humana. Y hay muchas personas que no son cristianos, que no conocen el Evangelio, pero son diestros en alguna cosa. Algunos en tocar un instrumento de música y etcétera. Pero esa es sabiduría humana. Cuando venimos a la palabra de Dios, hermanos, para eso el Señor puso su Espíritu Santo en nuestro corazón, hermanos. No lo pone en cualquiera, solamente en aquel que reconoce que Cristo es el Salvador del mundo y lo acepta como su Salvador. Entonces el Padre pone su Espíritu Santo en ese hombre, en esa mujer, hermanos. Lo sella con su Espíritu, hermanos, y ahora venimos a ser hijos de Dios. Otra diferencia que hay, hermanos, hijos de Dios, probablemente no tengamos un título, como en el caso de varios de nosotros que somos cristianos, no tengamos un título, pero sin en cambio a Dios le ha placido ponernos en un lugar así, hermanos. Todo eso es precisamente porque el tema se llama sabiduría. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, en la sabiduría humana motivan a sus hijos para que sean hombres y mujeres de provecho. Pónganlos en las manos de Dios todos los días. Vengan con ellos al templo. Acérquense con sus maestros. Vigílenlos en todo, porque ese es el trabajo de los papás. Por eso luego los niños se van por otro lado y cuando nos damos cuenta, pues el niño ya le entró a la marihuana. Pues el niño ya esto, ya lo otro. ¿Por qué? Porque nosotros nos descuidamos, hacemos otras cosas. Pero bueno, hermanos, entonces motiven a sus hijos para que sean hombres y mujeres de provecho. Pónganlos en las manos de Dios todos los días. Vengan con ellos al templo. Acérquense con sus maestros. Vigílenlos en todo a sus hijos, hermanos, y a sus hijas también, hermanas. Entonces, así es como nosotros vamos a poner, hermanos, y vamos a poder estar en la presencia de Dios. A su debido tiempo, nuestros hijos, si los estamos motivando, ellos van a crecer, hermanos, en el camino de Dios. Y cuando ellos ya, de su propio corazón y de su propia voluntad, acepten a Cristo, porque saben que Él es el Salvador del mundo, entonces lo tienen que aceptar, motivado por nosotros. Y cuando ya lo acepten, entonces el Padre cumple su promesa que dijo desde el profeta Joel:
pone su Espíritu Santo en cada hombre, en cada mujer, en cada joven, en cada señorita que acepta a su Hijo Jesucristo como Salvador del mundo. Y entonces, hermanos, pone su Espíritu Santo y pasamos a ser hijos de Dios, hermanos. Muy bien. Entonces, en la sabiduría divina, entréguelos a Dios, hermano. Póngalos en las manos de Dios. Vamos a leer, hermanos, para que veamos qué es eso de ponerlos en las manos de Dios. Vamos a leer el primer libro de Samuel en el capítulo 1. Primer libro de Samuel en el capítulo 1. Primer libro de Samuel en el capítulo 1. ¿Qué es eso de ponerlos en las manos de Dios, hermanos? Primer libro de Samuel, capítulo 1, en el verso 11. Y dice así, hermanos, oigan bien, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Nos pasamos al verso 22, y dice en el verso 22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Hermanos, nos pasamos al verso 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Hermanos, podemos decir nosotros, entonces hay que traerlo y dejarlo en el templo. No, hermanos, no, sino que lo importante es que el niño esté en su mente y en su corazón en las cosas de Dios. Y así como les dije del kinder, hermanos, que es la base para la carrera del niño, aunque la gente no lo crea, porque eso no se va a ver, eso queda en el fondo, eso queda enterrado, hermanos, como los cimientos de esta casa. Los cimientos de esta casa no hay ni dónde poner una florecita, están enterrados, pero miren la casa cómo está. ¿Y quién la sostiene? Esos cimientos que le pusieron a aquella ocasión, cuando lo empezaron a hacer. Pues entonces los cimientos de los niños en lo espiritual es precisamente que ellos se enteren de cómo están los asuntos, hermanos, de Dios. ¿Por quién se van a enterar? Pues por su papá y su mamá. Y cuando ellos desde niños sepan, entiendan que se debe adorar a Dios, entonces ellos ahora, hermanos, lo harán cuando sean grandes. La palabra de Dios no falla. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Muy bien, vamos a leer otro pasaje en San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20. Y dice en San Mateo capítulo 20, en los versos 20 al 22. San Mateo capítulo 20, en los versos 20 al 22.
Y dice así, hermanos, dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Entonces, hermanos, estaban bien metidillos en las cosas de Dios, que cuando les dijo que si podían beber del vaso que él iba a beber, del sufrimiento que iba a sufrir, hermanos, desde que lo tomaron prisionero hasta que lo crucificaron en la cruz. A muchos de nosotros, hermanos, no nos van a crucificar, pero también la gente que no nos quiere no nos deja en paz, por alguna razón, por alguna cosa, hermanos, pero siempre están así las cosas. Nomás les cuento esto, hermanos, ya estamos terminando, no quiero que se vayan a dormir. Y entonces, hermanos, allá en la fábrica, yo puse un tubito y así cerca de la máquina, y allí iba yo a lavar mi plato. Y vieron los compañeros, y como el tubito estaba afuera, pues también iban y lavaban su plato, y así. Y un día un señor, hermanos, que después se volvió hermano también, como yo, entonces fue y puso su plato. Y fue a ver a su máquina que estaba reventando. Y cuando regresó, su plato ya estaba quebrado. Y nada más porque así son los compañeros, porque así es la gente para tratarnos a nosotros, llega y dice, muy disgustado, ¿quién quebró mi plato? Y no faltó quien por ahí le dijo, lo quebró el Pepe. Y ahí va contra mí. Y ya empieza a insultarme y a decirme y quién sabe qué. Lo hacen de broma, lo quebró él. Un problemón que se armó por un plato que se quebró. Hermanos, no le contesté nada a sus agresiones que me dijo. Pero después tuve la oportunidad con otros hermanos de aquí de la iglesia, hermanos, de que cuando su suegra de este señor que me insultó y todas esas cosas, hermanos, entonces estaba ya muy enfermita y dicen que no podía morir. Entonces vinieron a vernos aquí, ya habíamos terminado nuestra reunión el día domingo y nos dijeron que si queríamos ir a orar por esa señora que no podía morir, que ya eran varias veces, que la veían que ya se murió, ya cuando le van a poner su ropa para que se vaya ya al panteón, esas horas abre sus ojos otra vez. Y pues total, hermanos, que fuimos, nos rodeamos en la cama y la empezamos a poner en las manos de Dios. Cuando terminamos nuestra oración, dijeron sus familiares, sus hijas y sus nietos, dijeron, ya murió. Pero espérese tantito, hermano, porque al ratito, cuando la veamos, ya abrió sus ojos. Ya nunca más abrió sus ojos, hermanos. Y por esas cosas que fuimos a hacer, ellos conocieron el Evangelio. Así es que entonces, hermanos, yo solamente les digo, hermanos, hagan, hermanos, todo lo posible. Así como hacemos todo lo posible para que nuestros hijos estudien, hermanos, una carrera, así, hermanos. Bueno, ahora sí, ya de veras con esto termino. Un hermano que yo conozco, de aquí de Pueblo Nuevo, entonces uno de sus hijos oyó del instituto y entonces terminó la secundaria. Le dijo, papá, yo me quiero ir al instituto. Y le dijo su papá, no, hijo, no, ¿cómo crees? Sí, papá, yo quiero ir al instituto. Dice, mira, yo quiero que tú estudies la prepa. ¿Pero para qué, papá, si todos los que van al instituto nomás, unos ni la secundaria tienen, pero tú sí tienes que llevar la prepa? ¿Por qué? Le dijo su hijo. ¿Por qué, papá? ¿Por qué la prepa? Dice, porque eso que tú quieres, de irte al instituto, es la carrera que yo te voy a dar. Te voy a costear todo, pero para eso necesitas, como en todas las carreras, tener tu preparatoria. Así es que vas 3 años a la preparatoria y cuando salgas, yo mismo te llevo al instituto
y te dejo ahí para que tú estudies. Un día lo encontré y digo, ¿qué pasó con tu hijo? Dice, ya salió del instituto, es pastor en una iglesia por allá, por uno de los estados que están por ahí, Campeche, por ahí. Así está el pastor. Hermanos, fíjense bien, si no le pueden dar, o si le pueden dar una carrera, y él quiere algo de la iglesia, hermanos, motívenlo para que estudie todo lo que tenga que estudiar como estudiante y para que entre a una carrera. Porque todos, hermanos, todos, normalmente todos, tomamos las cosas de Dios como... Hay 4 o 3 muchachos en mis tiempos, de los que le voy a contar, no entraron a ninguna escuela, ni en el Poli, ni en la UNAM, ni quién sabe dónde más, y no entraron. Y dijeron sus papás, bueno, pues los vamos a meter al instituto. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Al instituto tienen que llegar personas inteligentes, preparadas. Pero como no pudo entrar en ninguna escuela, en el instituto sí lo reciben. Y es la causa de, hermanos, de que, perdónenme la palabra, hermanos, habemos muchos pastores chafas. ¿Por qué? Pues que apuradamente terminamos la primaria o no la terminamos, pero pues vete al instituto a ver qué puede pasar ahí. Hermanos, solamente les quiero decir que tenemos nosotros, hermanos, que hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Y que nuestras familias sean unas familias de primera, para que entren al camino de Dios, hermanos. Y cuando quieran alguna cosa, ocupar un puesto, algo así, que sea una persona preparada, inteligente, hermanos, y que pueda, hermanos, con el trabajo de la obra del Señor principalmente, porque sea o esté espiritualizado desde el principio de su edad. Hacemos nuestra oración, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para que, divino Señor, de esa sabiduría que dice tu palabra, Señor del cielo, nosotros podamos disfrutar de esa sabiduría, Señor. Porque entonces, así es, tal y como dice tu palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Jehová, Padre Santo y Dios eterno, misericordioso Señor. Como iglesia, divino Señor, Padre Santo, tómanos en tus santas y benditas manos, Señor del cielo. Tú tienes en tus santas y benditas manos nuestra vida, Señor, y tú sabes cuándo, Señor, no las vas a recoger, no las vas a quitar, pero nos ponemos en tus benditas manos en este momento, divino Dios, para que, Señor del cielo, todo lo que tengamos que hacer en esta vida, en este mundo, lo hagamos. Y cuando hayamos terminado ya nuestra carrera en este mundo, entonces tú, divino Señor Dios, empleas todo lo que sea necesario para que nosotros regresemos y que no nos vayamos, Señor, con la incertidumbre de que a dónde iré, a dónde estará mi hijo, a dónde estará mi papá, sino que todos tengamos la seguridad y la certeza que nuestro familiar, Padre Santo, está en tus brazos, Dios Todopoderoso. Y que así como aquel malhechor, Señor del cielo, junto a Jesucristo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Rápidamente Cristo le contesta, de cierto te digo, que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Hermanos, y entonces para nosotros la sabiduría de Dios es importantísima, muy importante, Señor, muy importante esa sabiduría que tú, divino Señor, vas a poner en nosotros. Gracias, mi Señor. Que esta palabra, divino Señor Dios, motive a mis hermanos para que se acuerden de sus hijos, para que los conduzcan en tu camino, divino Señor, de tal manera que así como dijimos al principio, Señor, de la plática, que el niño no puede faltar un día al kinder, porque son los cimientos de lo que va a ser en su carrera profesional, así también el niño no puede faltar a la escuelita dominical, porque después de eso, él tiene que ser un hombre, tiene que ser una mujer,
que se cumpla la palabra que está dicha, que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en tu camino para que cuando sean grandes no se aparten de él. Padre, estamos en tus manos, divino Señor, y que tu mano de misericordia sea con cada uno de nosotros, Señor. Y a mis hermanos que me están oyendo, y a mis hermanos que me están viendo, Señor, una bendición, divino Señor, especial para ellos, poderoso Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos, hermanos, entonces a despedirnos. Señor Dios Todopoderoso, misericordioso Señor, te damos gracias, divino Dios, por todo lo que nos has permitido hacer hoy en este día, aquí en el santuario, Señor. Tuvimos esa oportunidad maravillosa, Señor Dios Todopoderoso, de adorarte, de meditar en tu palabra, Padre Santo, pero ahora ya nos vamos a despedir. Sé con nosotros, divino Dios. Te pido por tus hijos que van a viajar, que van a ir lejos, Señor del cielo, y te pido, divino Dios, que los lleves con bien y que lleguen a sus hogares, poderoso Señor. También, divino Señor, te pido por los que vamos a estar cerca, Señor del cielo, que cuando salgamos, divino Señor, de este lugar, Señor bendito, lleguemos con felicidad a nuestros hogares. Gracias, Padre, por lo que nos has permitido hacer en este día, aquí, divino Señor, en este lugar. Bendito sea tu nombre. Ahora, Señor, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, mis hermanos van a salir para sus diferentes hogares, Señor. Bendícelos, llévalos, limpia su camino, llénalo de amor y que lleguen con felicidad a sus hogares. Gracias, Padre. Salimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.